Yo creo que la alianza Pueblo-Fuerza Armada se concreta o se explica al país a través de ejemplos muy especiales, muy particulares. Voy a conversar con el gobernador del estado Carabobo y dirigente nacional del PSUV, Francisco Mellach. Francisco Mellach participó en el 4 de febrero y el 27. Era capitán para la época. Un hombre que posteriormente se integra a la actividad civil. Chávez lo incorpora a una serie de procesos importantes. Y ha resultado un excelente y creativo político en áreas muy difíciles, como es gobernar y participar, armar, compartir en procesos electorales. Por muchas razones se justifica la presencia de Francisco en este programa. Acabamos de tener, por ejemplo, las elecciones internas, las primarias del PSUV. Y estamos avanzando ya hacia la fecha comicial del 6 de diciembre, fijada por el Consejo Nacional Electoral. Ese es uno de los motivos por los cuales Francisco Mellach está hoy en este programa. Bienvenido, Francisco. Gracias, José Vicente. Gracias a toda Venezuela que está pendiente de tu programa todos los domingos. Mira, ¿qué siente realmente un hombre que viene de las filas de la Fuerza Armada, manejándose, moviéndose en el campo civil? Porque eso ocurrió contigo en tiempos en que estaban muy duras las relaciones entre Fuerza Armada y el pueblo, ¿no? Y muchos consideraban que no se debía apelar a los cuadros militares para participar en la administración pública o en la política directamente. ¿Qué sentiste tú? ¿Qué te motivó para asumir esas iniciativas? Bueno, José Vicente, lo primero es que el militar tiene mucho contacto con la gente humilde, con el pueblo humilde, porque el soldado, ¿de dónde viene? Viene de los estratos más humildes de la población, y ahí uno se empapa, el que verdaderamente comanda. Yo siempre estuve en cargos de comando de tropas, y uno se relaciona, el buen comandante se relaciona de cómo vive su soldado, y ahí los soldados que iban eran los soldados que estaban prácticamente, vivían en pobreza. La promoción mía, que se graduó en el año 80, que es la promoción de Padrino López, por ejemplo, tiene como esa vivencia que 15 años de servicio lo vivimos en la Cuarta República y 15 años lo hemos vivido en lo que es el proceso revolucionario. Y después de haber conocido a Chávez en la caída militar, esa calidad humana y ese liderazgo, y uno en sí lo que es un planificador y un servidor público, y siempre estuvimos convencidos, y esa fue nuestra enseñanza, que la Fuerza Armada Nacional debería estar a favor del pueblo y no de una oligarquía o de las élites que mandaban este país, que explotaban a ese pueblo. Tú fuiste electo por el pueblo del estado Carabobo gobernador. Una gobernación difícil, sin duda. Un estado complejo. Un estado muy importante en el cuadro político y económico y social del país. Las informaciones que yo tengo es que te han manejado muy bien, ¿no? Y en esto no hay ningún halago personal, ¿no? Es producto de informaciones muy serias que la confirman. ¿Qué enfatizas tú particularmente en esa gestión tuya en Carabobo? Sí, lo primero, te diría yo, José Vicente, es que en el estado Carabobo se hizo como una división odiosa entre el norte y el sur, incluso en espacios geográficos, en los espacios donde vive la clase media y los espacios donde viven pues, los sectores más necesitados. Nosotros atendemos a todos con los servicios, pero hacemos sin duda alguna prioridad a los más necesitados. Y aplicamos parte de nuestro presupuesto, en la inversión del presupuesto, la orientación del presupuesto está orientado hacia los programas sociales, hacia la educación. El 74% del presupuesto del Estado de Carabobo
se invierte en la inversión social y en sectores, más del 50% se va, por ejemplo, en educación, en salud. Eso es, yo creo que ha sido la gran ventaja. Y bueno, y los canales, yo nací en el estado Carabobo, soy valenciano, y conocemos pues la idiosincrasia del valenciano, y hemos tratado pues de tender puentes con cualquiera persona que nosotros necesitemos para llevar adelante una buena gestión. Creo que eso ha sido... Es decir, que tú adelantas una política de diálogo con diversos sectores de la sociedad. Permanentemente. ¿Qué respuesta le has dado tú al tema de la inseguridad, que es tan grave? Sí, fíjate, el tema de la inseguridad, sin duda alguna, no hay que evadirlo, es un tema muy grave. Nosotros hemos puesto en marcha programas que han sido exitosos, por ejemplo, en la parte de seguridad vial. Aquí tenemos, por ejemplo, una base de seguridad vial que es control, en el tramo, por ejemplo, la autopista que va de Puerto Cabello a Valencia. Ahí el promedio, José Vicente, cuando yo llegué, era de 36 asaltos, vamos a poner ese ejemplo, 36 asaltos a camioneticas al año. Es decir, se daba aproximadamente 3 asaltos al mes. Desde que nosotros pusimos un plan de seguridad vial novedoso, que consiste en que, fíjate, tiene la variedad, esos puntos de control fijo son a veces inoperantes, sino es una patrulla que tiene 10 kilómetros, que está en constantemente circulación, y en 5 minutos vigila todo el tramo carretero. Y la diferencia es que en un año que lleva ha habido un solo atraco de 36, llevamos a un ataque, es algo exitoso. Otra área fundamental en la parte de seguridad ha sido el convenio que hemos hecho con la Universidad de Carabobo. Esto es bien importante porque ahí la matrícula de la universidad son 63.000 alumnos. Y bueno, y gracias a las autoridades de la universidad, fíjense, es un buen ejemplo para Venezuela, apartando las diferencias políticas que puedan haber en un tema tan importante como la seguridad. Hemos hecho una buena sinergia y ha habido una reducción de más del 80% de los delitos dentro de la universidad, y estamos protegiendo a nuestra juventud. Otro plan importante que se ha puesto en marcha es el de las escuelas. Hemos tenido 400 escuelas a donde hay mayor índice delictivo alrededor de las escuelas, y hemos hecho un plan especial para reducir alrededor de las escuelas, proteger a nuestros niños, nuestra juventud, que es lo más importante. Y la respuesta de la gobernación a la guerra económica, al problema del desabastecimiento y otros elementos. Sí, ahí el problema del desabastecimiento es importante. Es un problema estructural, hay que ser autocrítico. Hay que reconocer que el aparato productivo, y vamos a centrarnos en el sector alimentos, el aparato productivo no ha crecido al ritmo de la demanda de alimentos. Y eso nos ha llevado a tratar de importar, o sea, mejor dicho, a tener la necesidad de importar los alimentos, y eso implica divisas. Y cuando el petróleo de 100 baja a 40, bueno, se crea un caldo de cultivo para que con esas debilidades que tenemos nos apliquen una guerra económica basada en la especulación, en el acaparamiento y el contrabando inicialmente. En Carabobo tenemos el principal puerto del país, que es Puerto Cabello. Una de las acciones que hemos emprendido es aligerar esos procesos para que de alguna manera todo el material que se importa llegue lo más rápido posible a las cadenas de distribución. Y también nosotros hemos hecho más de 5.000 mercados al aire libre con producción en el mismo estado de Carabobo. Ahí, por ejemplo, por meter un ejemplo, ahí se concentra el 60% de la producción de pollo del país. Hemos hecho convenios directamente con las empresas avícolas para llevarle pues a los sectores. Sin embargo... ¿Cómo repercute el fenómeno de la población? Sí, sin embargo, causa molestia. ¿Está crispada la población o ha habido desbordamientos populares? No ha habido desbordamiento popular, pero sin duda alguna, no podemos decir lo contrario, causa una molestia cuando personas tienen que hacer pues una cola de 1 hora o 2 horas para conseguir un producto, un abastecimiento. Pero yo te traje una lámina, es importante, y la elección del pasado domingo, una demostración. La gente está en la cola, la gente del chavismo, se molesta, pero se recuerda de esto. Más de 20% de los menores de 15 años tienen problemas de nutrición. Esto es el impulso del 30 de septiembre de 1996, el diario. Fíjate lo que dice aquí José Vicente, ¿verdad? De hecho, el Instituto Nacional de Nutrición
ha reportado que entre los venezolanos menores de 15 años, un 23% tiene problemas de desnutrición, de los cuales 10% corresponden a desnutrición aguda y un 13% a casos crónicos. ¿Qué dice la gente? Bueno, tenemos dificultades por una guerra económica, pero nosotros no queremos volver a esto, al pasado. Ese es el análisis, y ese puede ser uno de los análisis que hay que ver el fenómeno de las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, no tanto o no solo la cantidad de personas que fueron a votar, sino lo que decían cada persona que ahí la entrevistaba. Hoy en día sabemos que Venezuela fue premiado por, fíjate esta parte que dice que solamente los venezolanos, el 80% consumían el 80% de las calorías necesarias para preservar la salud. Y nosotros acabamos de recibir un premio de la FAO precisamente por ser el país que más cumple con las calorías día que necesita el ser humano para mantener su salud, para mantenerse sano. Esto es bien importante y creo que es una diferencia que nuestra gente, la conciencia que sembró Chávez, ahí donde está la importancia de Chávez. Chávez, me recuerdo en el último programa que tú le hiciste antes de las elecciones de 2012, tú le preguntaste que si se jugaba el destino de la revolución en la elección del 2012, y él te dijo textualmente, porque yo en un programa de radio que tengo lo pongo todos los días, inicio con eso, que él se jugaba el destino de la revolución en la conciencia del pueblo de Venezuela, en la organización popular, en la movilización popular, en la unidad de la fuerza revolucionaria y en la unión cívico-militar. Yo creo que en esos 5 aspectos nosotros hemos avanzado y nosotros lo que vimos el domingo fue un pueblo consciente, sabiendo que no podemos, hay dificultades, se reconocen. El pueblo incluso se molesta, pero está consciente que no puede volver al pasado. Ahora, una gestión como la que tú cumples en un estado, te repito, difícil, ¿no? Y complicado. Supone que quien lo gobierne debe manejarse con mucha cautela, con ponderación, con seriedad, con responsabilidad y tendiendo puentes. Yo te conozco y sé que eres un hombre dialogante y creo que en esa condición descansa precisamente el éxito que vienes teniendo, porque a mí me parece que en otras circunstancias, con las características del Estado Carabobo, la situación sería extremadamente explosiva. ¿Cómo has tendido toda esa capa de aceite allí para atenuar los enfrentamientos y la violencia? Sí, mira, yo creo que primero hay una condición. Si dicen que el maravino o el maracucho es regionalista, el valenciano, según la historia, lo es más, ¿no? Incluso la historia nos muestra pues cómo ha sido más separatista Valencia de Venezuela que incluso Maracaibo. Ahora, el hecho de que mi familia tiene más de 100 años viviendo en el estado Carabobo. ¿Tú eres godo? No, indudablemente que no, pero sí, eso no deja de ser un pueblo grande. Y bueno, hay vínculos familiares con muchos sectores, incluso que hacen vida en la oposición, y bueno, y eso nos ha permitido de alguna manera acercarnos con mayor facilidad sin para nada negociar nuestros principios y nuestros valores, que se entender condiciones mínimas de respeto. Vimos cómo en el 2014 tuvimos una acción muy fuerte con las guarimbas en el estado Carabobo, pero luego un grupo, incluso me han llamado muchos muchachos esos que participaron en esas guarimbas, a decirme que estaban equivocados y también han cambiado la posición de muchos dirigentes que se pusieron al frente pues, de esos hechos de violencia. Y yo creo que ya hay una comprensión de que el método de la violencia no es la forma de resolver los problemas en el estado Carabobo y que trae atraso para... Eso se reflejó un poco en las primarias de la oposición, precisamente en el estado Carabobo. Sí, bueno, en las primarias de la oposición, indudablemente, entre ellos hubo mucha tirantez, mucha fuerza. Hay sectores bien importantes que propician la violencia. Históricamente, esos sectores que propician la violencia se han impuesto, y no solamente en Carabobo, sino a nivel nacional. Los sectores que más comparten la idea democrática, que la salida es una salida electoral, caen en el chantaje de los grupos violentos, caen en el chantaje de los poderes fácticos, de la presión que ejercen a los medios de comunicación. Eso explica prácticamente la desaparición del Proyecto Venezuela.
prácticamente desapareció Proyecto Venezuela. En la última encuesta que yo manejo no tiene ni 1% de aceptación militar, una encuesta de IBAG, que te la voy a hacer llegar, por cierto, la última encuesta de IBAG, que saca 0,7% Proyecto Venezuela, que se fue pues, directamente por los hechos de violencia. Fíjense esto que está acá, que este es el situado constitucional del Estado de Carabobo. Yo recibo 9.6 millardos de bolívares en situado constitucional. Pero en créditos adicionales, en 2 años, esto es en 2 años, en créditos adicionales para obras, para el Estado, he recibido 27.4 millardos de bolívares. ¿Qué quiere decir eso? Que es imposible que un gobierno de un Estado tenga éxito si no cuenta con el apoyo del gobierno nacional. El presidente Nicolás Maduro nos ha dado todo el apoyo para el Estado de Carabobo. Ahora, ¿qué pasó en el gobierno pasado? Que lo que estaba gobernando ahí estaba empeñado en dar un golpe de Estado. Y eso indudablemente va a influir en el avance y en la gestión a favor de quién, de toda la población. Ahí no hay diferencia entre que si chavista o no chavista. Se trata del progreso, se trata de que el Estado, bueno, vaya adelante con proyectos importantes, por ejemplo, como la variante del sur, la autopista de la variante del sur, que se culmine el metro de Valencia, el túnel que une la autopista del este con la Julio Centeno en San Diego. O sea, son proyectos que si tú no tienes una buena relación con el gobierno nacional, es imposible que tú puedas llevar a cabo esa gestión o esas obras que necesita el Estado, bueno, para el bienestar de todos los carabobeños. Bien, vamos a hacer una pausa, Francisco. Y al regresar quiero que abordemos a fondo el resultado de las primarias del PSUV el domingo pasado. Explicaciones acerca del fenómeno, lo que dice la oposición y lo que tú como analista y experto en la materia electoral, que yo sé que lo eres, opinas sobre ese hecho. Bienvenido, Francisco. Gracias, José Vicente, gracias a toda pues, Venezuela que está pendiente de tu programa todos los domingos. Mira, ¿qué siente realmente un hombre que viene de las filas de la Fuerza Armada, manejándose, moviéndose en el campo civil? Porque eso ocurre contigo, o ocurrió contigo, en tiempos en que estaban muy duras las relaciones entre Fuerza Armada y el pueblo, ¿no? Y muchos consideraban que por muchas razones se justifica la presencia de Francisco en este programa. Acabamos de tener, por ejemplo, las elecciones internas, las primarias del PSUV. Y estamos avanzando ya hacia la fecha comicial del 6 de diciembre, fijada por el Consejo Nacional Electoral. Ese es uno de los motivos por los cuales Francisco Meliach está hoy en este programa. Era capitán para la época. Un hombre que posteriormente se integra a la actividad civil. Chávez lo incorpora a una serie de procesos importantes. Y ha resultado un excelente y creativo político en áreas muy difíciles, como es gobernar y participar, armar, compartir en procesos electorales. Yo creo que la alianza Pueblo-Fuerza Armada se concreta o se explica al país a través de ejemplos muy especiales, muy particulares. Voy a conversar con el gobernador del Estado Carabobo y dirigente nacional del PSUV, Francisco Meliach. Francisco Meliach participó en el 4 de febrero y el 27. Debía apelar a los cuadros militares para participar en la administración pública o en la política directamente. ¿Qué sentiste tú? ¿Qué te motivó para asumir esas iniciativas? Bueno, José Vicente, lo primero es que el militar tiene mucho contacto con la gente humilde, con el pueblo humilde, porque el soldado, ¿de dónde viene? Viene de los estratos más humildes de la población
y ahí uno se empapa, el que verdaderamente comanda. Siempre estuve en cargos de comando de tropas.